Enrique González Aparicio, un progresista de izquierda en el ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec. Enrique González Aparicio nace en Jalapa, Veracruz, el 8 de febrero de 1904 y muere 36 años después. Y ya verán todo lo que hizo en esos 36 años. En 1940 en la Ciudad de México, sacrificado en una doble operación a todas luces sospechosa. 15 días antes había sufrido un atentado del que salió con vida milagrosamente. La noche antes de su muerte, decenas de camiones con obreros y cañeros provenientes de los ingenios de Zacatepec y del Mante hicieron guardia a lo largo de la avenida Niños Héroes, Colonia de los Doctores, donde se ubicaba el Hospital Francés, en señal de respeto por quien tanto hizo por ellos. A las 5 de la mañana, cuando el rumor de su muerte se esparció, todos se quitaron sus sombreros. Acababa de morir un funcionario que siempre supo que venía a servir a la patria, no a servirse de ella. Con estudios de jurisprudencia, profesor de Economía Política en la Escuela Nacional de Maestros, Enrique González Aparicio continúa después sus estudios en Inglaterra y en la Unión Soviética. A su regreso, funda y al mismo tiempo es el primer director de la Escuela Nacional de Economía. Dije, esto lo va a disfrutar mucho, porque sancionaba. Entre otras muchas responsabilidades. Subsecretario de Gobierno con Abelardo L. Rodríguez, así como alto funcionario del Banco Nacional de Crédito Ejidal y director del Banco de Fomento Cooperativo, llega a Morelos como el segundo gerente del ingenio Emiliano Zapata de Zacatepec, cuando se le consideraba a don Enrique uno de los más destacados economistas de la época. En Morelos, el economista fue una figura clave en el proceso del reparto de tierras, como era común en la época, en ese México que emergía de una revolución social. González Aparicio era progresista, de izquierda y muy comprometido con el pueblo, a pesar de ser un connotado intelectual. Dentro de su formación social, influyó primero en la creación de la Ley de Sociedades Cooperativas, posteriormente en la reglamentación de sociedades cooperativas, hasta desembocar en la fundación del ingenio de Zacatepec, que se creó desde aquí, desde Cuernavaca, donde se reunía con Cárdenas en la palapa del jardín de su residencia, ubicada al final de la calle Palmira, nombre que le puso Cárdenas a esa vía en honor de una hija que se les murió y se llamaba así. Y cuando años después se firmaría el decreto, y en donde años después se firmaría el decreto de expropiación petrolera. Incluso todavía existe la palapa, que le llaman la palapa de la expropiación. Hombre de recursos y profesionista exitoso, una vez que arranca el ingenio, seguía en el esfuerzo de mejorar su operación, ya que sus inicios estuvieron plagados de dificultades. No hay que olvidar que para esa época, nuestro ingenio de Zacatepec era muy moderno. Resueltas ya las primeras dificultades, es nombrado segundo gerente del ingenio. Lo notable aquí es que además de operarlo exitosamente, mientras estuvo al frente de la factoría durante poco más de un año, su sueldo de 10,000 pesos anuales, de aquellos, ¿no? Lo cedió a favor de los trabajadores de ese centro agrícola e industrial. Al mismo tiempo, concibe la idea y la hace realidad de expropiar el flamante ingenio del Mante a favor de los trabajadores y patrocina la formación de una sociedad cooperativa con obreros y campesinos. Era un México, el de entonces, de hombres idealistas. González Aparicio conoce a Rubén Jaramillo, que había estado trabajando las negociaciones con funcionarios como el destacado economista. Sabía Jaramillo que en la creación de un ingenio era menester tener los conocimientos para hacerlo, él mismo no los tenía. Debido a eso, con toda seguridad, Jaramillo no llegó a conocer realmente la operación del ingenio. Hasta ahora, la gente aún no conoce bien el esfuerzo que representó crear un centro como lo que fue el ingenio de Zacatepec. Cabe recordar que este ingenio se creó como un poder dentro de otro poder, porque los gerentes disponían de dinero para construir escuelas.
hacer caminos, o sea, no necesitaban de los gobernadores en turno, por lo que la honradez de sus gerentes era fundamental. Además de haber trabajado arduo en la formación de un ingenio y la expropiación de otro, Enrique González Aparicio escribió un libro titulado Nuestro Petróleo, publicado por la editorial Masa, hasta el mismo nombre de la editorial. O sea, era otro México que nosotros no conocimos, en 1938. En él destaca el economista que cuando se anunció la expropiación petrolera, ninguna protesta se elevó para reprobar el agrupamiento de fuerzas populares que dio al mundo un pueblo animado por una sola y resuelta intención patriótica. Bueno, solo los representantes de las compañías petroleras extranjeras no participaron en el júbilo popular. Ahora que han pasado 4 meses desde el anuncio de la expropiación, escribió González Aparicio en 1938, y aunque México ha ido venciendo los inevitables obstáculos que surgen ante un problema semejante, ha ido creciendo en paralelo la ofensiva que en contra del gobierno de Cárdenas han iniciado los intereses imperialistas afectados y los bancos a través de los grandes trusts. La presencia de don Luis Cabrera, el otrora brillante carrancista, era inevitable. A través de un ignorado Instituto de Estudios Económicos y Sociales y con el auxilio de algunos economistas, abogan ya por la devolución de las propiedades petroleras que habían pasado ya a engrosar el patrimonio nacional. Muero sin haberme arrepentido de mis ideas. Sigan con ellas, mencionó el notable economista, presintiendo su muerte durante su última cátedra a sus alumnos. A 71 años de distancia, queda una escuela primaria frente al ingenio que lleva el nombre de Enrique González Aparicio, y quienes lo conocieron refirieron en un homenaje reciente que se le hizo en la biblioteca que lleva su nombre en el posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, que al morir lo hizo con la fe inquebrantable de que las clases populares y humildes de México merecían y tendrían algún día una mejor calidad de vida. Muchas gracias.